baja el ruido que no me deja escuchar tu dulce voz. Trabaja en mí y hazme solo para ti. Sana mis heridas y mis inclinaciones con tu gracia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo cariñoso en el Señor. Soy Beatriz Peña Herrera, misionera de Lazos de Amor Mariano de la provincia Santa Teresita del Niño Jesús en Ecuador. Ya estoy 14 años en esta hermosa comunidad y me han pedido que ayude a meditar, a reflexionar en esta lección que se llama ¿Soy humilde o soberbio? La humildad versus la soberbia. Esta tremenda lucha que tenemos todos los días de nuestra vida, como dice el Padre Fortea, y la tendremos hasta 3 minutos después de muertos. Así de difícil es alcanzar la virtud de la humildad, pero vale la pena, pues con la humildad podremos amar verdaderamente. Para comenzar esta meditación, yo quiero hacerlo con una oracioncita, así que dispongámonos. Pidámosle al Señor que venga a tomarnos totalmente. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor Jesús, te entregamos nuestro corazón a tu sacratísimo corazón y te pedimos que vengas a iluminar por medio del Espíritu Santo los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender en qué debemos trabajar, para que podamos reconocer cómo somos, lo que somos y irnos conociendo más para poder amarte mejor, Señor, para poder servirte mejor, para poder amar más al prójimo también. Te pedimos a ti, Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que vengas a regalarnos la gracia de la humildad para poder acoger estas verdades que tal vez nos cuesten, se nos dificulten aceptarlas. Ayúdanos, mamá, regálanos esa gracia para, como tu Hijo, tener un corazón manso y humilde como el de él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, mis queridos, yo he preparado esta prédica y he dividido esta formación en 6 puntos. O sea, he desglosado el poder ahondarnos un poquito en la humildad y en la soberbia, dividiendo 6 puntos. Entonces, el primer punto es la situación actual de esa virtud y del pecado en la sociedad, es decir, la situación actual de la humildad y de la soberbia en la sociedad. El segundo punto es rasgos de los vicios que la acompañan. O sea, ¿qué vicios acompañan a la soberbia? Rasgos de la humildad. ¿Cuáles son los frutos de la humildad? El cuarto punto es santos que desarrollaron la virtud de la humildad y ejemplos de luchas que tuvieron. El quinto punto, ¿cómo puedo identificar si ese es mi pecado capital? Y el sexto punto es ejercicios prácticos para salir de ese pecado. Entonces, bueno, que Dios nos ayude para poder desarrollar todo lo que preparado. Y vamos a comenzar pensando cómo es el primer punto, situación actual de la humildad y del pecado en la sociedad. ¿Qué es lo que así como en breve podemos resumir? ¿Cómo está
la situación de nuestros países, por ejemplo aquí en Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Chile, Perú. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos? Violencia, ataques a la iglesia, quema de iglesias, corrupción. Acá en el Ecuador tenemos todos los días noticias de un juicio más, más descubrimientos de corrupción, etc. En nuestro país, de la Constitución y en algunos países del mundo, se ha sacado a Dios de la Constitución, cuando antes él estaba. En el Ecuador se afirmaba antes, Dios, patria y libertad. Ya no. Desgraciadamente ahora se le pusieron en la Constitución a la Pachamama. Así de triste es la cosa. ¿Qué significa esto? Que el hombre hoy en día ha sacado a Dios de su vida. Y eso es lo que reina. Es tremendo cómo los países católicos tienen leyes anticristianas totalmente. Y el católico que se queda cómodamente en su casa, que los otros peleen, que los otros discutan, que en la asamblea se haga. No nos interesamos, hay una indiferencia hacia las cosas verdaderamente importantes. Nosotros vivimos en un país y mucho de lo que nos pasa a nosotros depende de las leyes de ese país. ¿Y cómo puede ser que estemos impávidos? Y eso es por la soberbia que hay en nosotros. La comodidad, yo pienso en mí mismo, no me importa el resto, no me importa lo que pasa alrededor mío, sino mi bienestar. Y no te das cuenta que el bien común es tu bien. No hay la capacidad de esa comprensión. En el Eclesiástico, capítulo 10, versículo 12, dice el Señor: el orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, que nosotros podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que lo que reina hoy en día en el mundo es la soberbia, el orgullo, la prepotencia. El coronavirus ha venido a quitarnos del piso, como se dice aquí. Es decir, todo el mundo creía que más o menos todo lo tiene bajo control. Pero gracias a esta prueba que estamos viviendo, creo que el hombre ha tenido una gran oportunidad para pensar que no es Dios, que no lo tiene todo bajo control. No sabemos ni siquiera si vamos a vivir más. Ojalá que esta prueba que se está viviendo nos permita conocer que no somos dioses, que hay mucha soberbia en nosotros, que hay mucha prepotencia, que somos necesitados. Esperemos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primeramente me parece importante recordar dónde nace la soberbia, y es el primero de todos los pecados en la insistencia de la historia de la creación. Luzbel, el ángel cercano a Dios, no le quiso obedecer, no quiso aceptar la voluntad de Dios, quiso ser más que Dios o como Dios y se rebela contra él. Y se transforma en Lucifer, en el demonio, en Satanás, en la serpiente antigua. Son varios nombres los que tiene, pero lo impresionante es lo horrible de la soberbia. Es cómo nos transfigura, nos transforma totalmente de un ángel de luz a un ángel de oscuridad. La soberbia es la oscuridad. La soberbia es tinieblas. Es tremendo porque afecta a nuestra razón, a nuestro entendimiento. Evidentemente, el pecado afecta a nuestro entendimiento. Perdimos esos dones preternaturales y de ahí estamos afectados. Entonces, ¿qué dice San Gregorio? En el capítulo 36 de su libro de Moral, dice: la hinchazón de la mente es un obstáculo para la verdad, porque el engreírse ciega, la soberbia ciega. Se nos infla, hay una hinchazón en nuestro ser que nos vuelve ciegos y no podemos ver la verdad. Y ahí está, qué tremendo, cuando algún día nos moramos, cuando lleguemos al juicio final, darnos cuenta de que todo lo que vivimos estaba equivocado.
en todo había error. ¿Por qué? Porque no pudimos ver la verdad, vivimos en la mentira. Es que la soberbia nos hace vivir en la mentira, es tremendo. Bueno, y así fue como comenzó la soberbia en el ser humano. Es decir, ¿qué hace la serpiente? Le dice una mentira a Eva. Le dice, serás como Dios, conocerás porque este es el árbol del bien y del mal y serás como Dios. Y ella le cree. Es decir, la soberbia viene, por un lado, con mentira y por otro lado con desobediencia, porque el Señor, Dios Padre, lo único que les había pedido era que no coman de ese árbol. Entonces, esas son cosas que vienen alrededor de la soberbia, desobediencia y mentira, que reina ahorita en la sociedad. Esa desobediencia se ha vuelto como anarquismo, violencia, odio. Y la mentira, engaño, corrupción, infidelidad, todo eso es lo que vemos. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Y ahí estamos nosotros llamados a ser luz del mundo, a cambiar, a contagiar, a prender el fuego en la sociedad. Y nosotros tenemos que creer, porque así comenzó el cristianismo, con la santidad de unos pocos seguidores. A pesar de sus defectos, de sus debilidades, de sus propios pecados, con la ayuda de la gracia y con la ayuda de Dios, cambió todo, cambió el mundo. Y hoy es necesario que otra vez el mundo vuelva a cambiar. Entonces, que esta purificación del coronavirus también sea una purificación para las almas, para los espíritus, para las mentes, y que nos ubiquemos en la verdad. Ojalá recemos mucho por eso. Entonces, ¿qué es delicado de esto de la hinchazón de la mente? Que la razón es la que ordena todas las cosas que el hombre desea naturalmente. Todos nuestros deseos son ordenados por la razón. Entonces, como la razón está en tinieblas, está oscurecida, está hinchada, todos nuestros deseos están desordenados. Y eso es tremendo. Pues evidentemente el pecado es en sí mismo el desorden en el hombre. Entonces, vamos a ver qué dice sobre la soberbia San Agustín en su libro, en su escrito de La ciudad de Dios. Dice: la soberbia es un deseo de excelencia desmedida. Y evidentemente que sí, porque el ser humano fue creado para ser hijo de Dios, fue creado para las alturas de la santidad, y por eso nosotros tenemos en nuestra naturaleza ese deseo de excelencia. Pero desgraciadamente por el pecado, por ceguera en nuestra mente, es, como dice San Agustín, es una excelencia desmedida, desproporcionada, fuera de Dios, alejada del Dios, y que enfocada al dominio de las personas. Entonces ahí está la gravedad de este vicio tan espantoso, que quiero profundizar un poquito con lo que Conchita, Concepción Cabrera de Armida dice en su libro de las virtudes y de los vicios. Les quiero leer lo que dice sobre la soberbia. Dice: cunde esta soberbia más o menos fina y espiritual, y la veo introducirse con mucha sutileza, aún en donde menos se creyera. Dice, en almas que se reputan por santas, que la gente cree que es santa, hay soberbia escondida. Es un veneno oculto que mata al alma, si no se pone a tiempo el antídoto de la humildad. El vicio rey, el vicio capital que arrastra a todos los vicios y hunde a tantas almas al infierno. Tremendo, pero es así. Es decir, si nosotros no buscamos la humildad, corremos el riesgo de llegar a ser tan iguales a Satanás, a Lucifer, que vamos a rechazar siempre a Dios, nos vamos a autoexcluir y vamos a terminar por la soberbia condenados eternamente. O sea, eso es grave. ¿Cuáles son los rasgos que acompañan a la soberbia? Extraído del libro de las virtudes y de los vicios,
Quiero enumerar unos pocos, porque la verdad es que la soberbia es la raíz de todos los vicios, de todo pecado y de todo mal. San Gregorio dice: la soberbia no se contenta con extinguir una virtud, se yergue sobre todas las partes del alma y como enfermedad pestífera corrompe todo el cuerpo. Y San Isidoro, en sus etimologías, dice: es la ruina de todas las virtudes. Por eso es que yo solo voy a mencionar un poco, pero en realidad la soberbia es una raíz de todo mal, de todo mal. Vicios, entonces, que podemos ver como rasgos de la soberbia, ¿no? Jactancia, respetos humanos, malicia, afectación, altivez, amor propio, cólera, desconfianza, desobediencia, indiferencia, obstinación, orgullo, pedantería, presunción, pretensión, el que es pretencioso, los respetos humanos, la soberbia espiritual, la susceptibilidad, el sensibilismo, la vanagloria, la vana complacencia, la vanidad, la mentira, la falsedad, la doblez, la exageración, la hipocresía, el fingimiento, la excusa, la afectación, la adulación. Todos estos son parte de los rasgos que acompañan a la soberbia. Conchita tiene un poco más sobre esto y no quiero dejar de leer, porque es importante. Nosotros estamos en este taller para conocernos más, entonces mientras más de estos vicios escuchamos, podemos detectar en qué caemos nosotros y qué reina más en nuestra vida, si hay más soberbia o si hay más humildad. Dice esto: la soberbia lleva por compañera inseparable a la impureza, al rencor, a la venganza, a la envidia, a la ira, a los celos, a la hipocresía, al orgullo, a la obstinación. Otra cosa: la murmuración, el respeto humano, el amor propio, la vanagloria, la doblez, el engaño, la mentira, el egoísmo, la presunción, la astucia, la falsedad, la afectación y otros muchos forman este segundo cuadro en que la soberbia vive y se recrea. Y la incredulidad, la pedantería, las riquezas, la adulación y los honores son sus armas favoritas. Esto, entre muchas cosas, solo es unas cuantas vicios en los que caemos como frutos de la soberbia, rasgos que la acompañan a ella, ¿no? Pero en cosas concretas, un soberbio se cree superior, tiene ese aire de superioridad. A un soberbio le gusta someter a los otros. Nunca, jamás piensa en las necesidades de los otros, sino en sus propias necesidades. Evidentemente vive pensando siempre solo en sí mismo. Es un egoísta por excelencia. Hay abuso, evidentemente, hay autoritarismo. Nosotros podemos, en resumen, ver que en toda falta de consideración hacia el prójimo y hacia Dios hay soberbia. Hay como un poco. ¿Qué más? El San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 3, dice así: si alguien se imagina ser algo, se engaña, porque en realidad no es nada. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es que te crees mucho tú, que eres como Dios. Y ahí está el problema. Este problema es que hay en la razón, que no es capaz de comprender qué somos nosotros. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Del polvo. Del polvo vienes y al polvo volverás, decimos en el miércoles de ceniza, extraído de la palabra de Dios, para recordarnos lo que somos. Es más,
por otro lado, si existimos, no es por mérito nuestro, es porque Dios nos pensó y nos amó desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. O sea, somos criaturas dependientes totalmente de nuestro Creador. No somos nada, realmente no somos nada. Si vivimos, nos movemos y existimos, es por Cristo, es por Él. Entonces, ¿de qué nos jactamos? Esa es la oscuridad que hay en nuestro pensamiento, ¿no? Yo ya tengo educación, o yo ya dejé el pecado, yo rezo el rosario, y comenzamos a hincharnos, y comenzamos a perdernos en la soberbia, en la mentira de la soberbia. Ahora, ya viendo estos breves rasgos de la soberbia, adentrémonos en el tercer punto, que es los rasgos de la humildad. ¿Y qué es la humildad? Asimismo, también quiero leer de Conchita lo que dice sobre la humildad. La humildad es el cimiento, el fundamento de todas las virtudes, la sal y la vida de ellas, la tierra en donde todas se producen, el agua que las fertiliza y el sol que las hace crecer y reproducirse. Sin humildad no puede haber obediencia, no puede haber pobreza ni pureza. No acostumbro dar a ninguna alma estas joyas sin el sólido fundamento de la humildad, madre de todas ellas. O sea, sin humildad no hay obediencia, ni pureza, ni ese espíritu de pobreza. Dice el Señor, donde no está la humildad, tampoco estoy yo. Tremendas palabras, fuertísimas palabras, que nos hacen ver la necesidad de combatir con fuerza, con perseverancia, todos los actos que tengamos de soberbia para un día alcanzar la humildad. Y es un poco engañoso porque muchas veces nosotros juzgamos los actos y nos juzgamos a nosotros mismos de esta falta de conocimiento de nosotros y falta de conocimiento de la verdad. Nos lleva a creer que la humildad son actos externos. Y ya les quiero leer algo que dice en este libro de las virtudes cristianas del padre Alfonso Rodríguez. Dice así: según San Bernardo, la humildad es una virtud con la cual el hombre, considerando y viendo sus defectos y miserias, se tiene en poco a sí mismo. No está la humildad en palabras ni en cosas exteriores, sino en lo íntimo del corazón, en un sentir bajísimamente de sí mismo, en tenerse en poco y en desear ser tenido de los otros en baja reputación, que nazca de un profundísimo conocimiento propio. Necesitamos conocernos. Les felicito por este taller y hay que continuar. Tenemos que continuar en este conocimiento de nosotros, tenemos que continuar hasta la última lección y tenemos que trabajar en las cosas que nos han pedido que trabajemos. Pero es así, es decir, en resumen, la humildad no está en palabras exteriores, sino en lo íntimo del corazón, en un sentir bajísimamente de sí mismo, en tenerse en poco y en desear ser tenido en poco. Esto es fuerte, porque nosotros podemos tal vez llegar a decir, realmente sí, somos nada, somos miseria, somos pecado. Dios mío, todo lo tengo por tu gracia, por tu amor, por gratuidad. Podemos llegar a tener esos pensamientos, pero ¿qué sentimos cuando nos humillan? Cuando hay algo que nos duele, cuando alguien habla mal de nosotros. Ahí hay una medida para ver cuán humildes somos. Es decir, en realidad dice, desear ser tenido de los otros en baja reputación. Es fuerte. Y por acá, San Laurencio Justiniano, solo les voy a leer una partecita para fortalecer un poquito más de esto que dice San Bernardo. Dice así: ¿pensáis que consiste en decir que soy un miserable, que soy un soberbio? Si en eso consistiera, bien fácil cosa fuera.
todos fuéramos humildes, porque todos andamos diciendo de nosotros que somos unos tales y unos cuales. ¿Pensáis que consiste la humildad en traer vestidos viles y despreciados? ¿O en andar en oficios bajos y humildes? No consiste en eso, porque ahí puede haber también mucha soberbia. Y desear uno ser tenido y estimado por eso, y tenerse por mejor y más humilde que otros, es una fina soberbia. Claro que es verdad que estas cosas ayudan, estas cosas exteriores ayudan a la verdadera humildad, si se toman como deben, y si se toman humildemente, o sea, si se hace con rectitud de intención y todo lo demás. Es decir, evidentemente, si yo tengo una fiesta y represento a alguien, tengo que ir sobriamente vestido, sencillamente vestido, pero dignamente vestido. Pero en mi casa, si yo puedo comer más humildemente, hacer los trabajos que a nadie le gustan, es decir, esa es realmente cómo nosotros podemos vivir la virtud. Justamente leyendo sobre Santa Teresita y cómo la educaban cuando ellas tenían que ir a alguna reunión familiar, fuera de casa o lo que sea, iban perfectamente bien vestidas las niñas. Pero San Luis y Santa Celia les acostumbraba a en la casa renunciar a muchas cosas. Entonces vivían una pobreza afectiva y efectiva de las cosas. El mismo Luis se compraba siempre cosas como ásperas. Entonces ahí está la humildad. Es decir, yo pudiendo hacer otra cosa, opto por lo más bajo, lo más sencillo, lo más parecido a lo que nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho. Y no lo muestro a nadie, porque es algo interno. No me jacto de eso, sino que pido la gracia para cumplirlo. Entonces, muy importante esta meditación. ¿Qué dice el Señor en la palabra de Dios? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, es decir, los humildes. Nosotros podemos ver cómo en un segundo se gana el cielo. El ladrón que se arrepiente, viviendo ese momento único de la historia, cuando le dice: Dios mío, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, porque él antes había reconocido su maldad y le había dicho al otro ladrón que este hombre es inocente, no ha hecho nada. Entonces reconoció su maldad y reconoció la grandeza de Dios, y eso le alcanzó el cielo. Qué importante es la humildad. Si queremos salvarnos, si queremos ir al cielo, ¿y quién no quiere? En Proverbios 11:2 dice: pero la sabiduría está con los humildes. Qué necesaria es la sabiduría para no equivocarnos, para poder discernir bien, para poder hacer lo que debemos hacer, para poder captar la voluntad de Dios. Necesitamos de la sabiduría, y sin humildad no puede haber sabiduría. Y por último, en Filipenses 2:3 dice San Pablo: no hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. La humildad hace que uno sirva, se entregue, piense en los demás. En el libro de Conchita yo también saqué algunos rasgos de la humildad, algunos frutos de la humildad. Entonces, otras virtudes que vienen de la humildad: la paz. ¿Quién no quiere la paz? O sea, el que es humilde hace lo que tiene que hacer, vive cara a Dios, entonces tiene paz. Evidentemente hay amor de Dios, hay rectitud, hay docilidad, modestia espiritual, pudor espiritual, buena voluntad, mansedumbre, bondad, amabilidad, benignidad, dulzura, condescendencia, hay delicadeza espiritual, claridad de conciencia,
simplicidad, llaneza, sencillez, mansedumbre, prudencia, pureza de intención, discreción, sujeción, obediencia, santidad, buena voluntad. Esto es sacado del libro de los vicios y virtudes, pero son rasgos de la humildad. Nosotros podemos ver cuántos de estos tenemos. Si nuestra vida es llena de paz o llena de angustias y de temores, si somos modestos o somos unos jactanciosos. Ahí está, ya. Y les vamos a dar como tarea un examen de conciencia que es súper importante para que nosotros podamos vernos. ¿Qué de lo uno o qué de lo otro no hay? Pero nosotros fuimos creados para amar y realmente no podemos amar si no hay humildad. O sea, nuestra vida y todo fuera vano si no tenemos humildad, porque si no tenemos humildad no podemos amar. San Pablo, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, él habla que si yo no tengo amor, aunque haga milagros, mueva montañas, haga todo lo que haga será como una campana que suena por el viento. Es decir, no tiene ningún sentido hacer grandes cosas y maravillas, hablar en lenguas o lo que sea, si no hay amor. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Y todo eso proviene del demonio. Es decir, el demonio también es capaz de hacernos hacer milagros y confundirnos. Por eso es que es importante ver la intención del corazón. ¿Qué es lo que hay adentro de nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué hago? Bueno, ahora, el cuarto punto, ya por tiempo, y vamos a correr un poquito. Los santos que desarrollaron esa virtud y el ejemplo de luchas que tuvieron. Quisiera comenzar con el primer Papa, San Pedro. Me encanta pensar en él porque es un estímulo para ver que sí se puede. Fíjense que él prepotentemente, creyéndose muy fuerte, porque de verdad lo quería, así había, digamos que él le amaba a Jesús, sinceramente, pero no reconocía su nada, no reconoció su pequeñez, su debilidad, y dijo, yo contigo, Señor, yo doy la vida por ti. Y le hicieron unas preguntas, unos sirvientes, gente muy sencilla, y lo negó. Ahí podemos ver la debilidad de Pedro, pero el amor y la humillación. Lloró tanto, se arrepintió tanto de haber negado a su amado Señor, que llegó a dar su vida por él, verdaderamente, murió martirizado. Es decir, el arrepentimiento nos logra la humildad. Otro gran apóstol, Santo Tomás, si no meto mis dedos en los huecos de sus manos, no voy a creer. Qué tremendo cuando él mismo, por pura misericordia del Señor, tuvo la posibilidad de verle unas semanas después cuando se le aparece. ¿Y ahí qué hace Santo Tomás? Se arrodilla, reconoce la divinidad de Dios, dice, Señor mío y Dios mío. El Señor le llama la atención, pero él reconoce la divinidad de Dios y se arrepiente. Y también él también murió mártir, o sea, pudo reparar con su propia sangre la falta de amor de ese momento al Señor Jesús. ¿Quién es más? Bueno, en San Agustín, que me encanta, padre y doctor de la iglesia, San Agustín, un hombre muy privilegiado en su inteligencia, pero un obstinado en el pecado, un obstinado en rechazar las verdades de la fe que su madre le mostraba. Y buscó por todo lado, se desvió tanto. Y también por eso sufrió tanto, pero gracias a la misericordia de Dios y gracias al efecto de escuchar la palabra de Dios, oyendo en la carta de los Romanos, en el capítulo 13, eso es importante, son unas frases donde él podía ver lo que es la lujuria, el pecado, y se vio a sí mismo reflejado, y Dios, con la palabra de Dios, traspasó su corazón y comenzó su conversión. Es decir, se le cayó el velo ese de que él se creía gran cosa porque predicaba lindísimo, porque era un gran orador y era importante en la época. Entonces ahí comenzó su conversión.
su cambio, cuando se reconoce pecador. Eso es importantísimo. De alguien que descubrí preparando esta prédica fue de San Francisco de Asís. Dice: San Francisco de Asís puso siempre gran atención en no ser hipócrita a los ojos de Dios. No hizo secreto de sus tentaciones de vanagloria y confesó a sus hermanos que sintió siempre un movimiento de vanidad cada vez que pedía limosna. Tremendo eso de el povereto de Asís. Pero ahí vemos de qué somos hechos, de este barro que cargamos, que es nuestro cuerpo, nuestro ser, la concupiscencia que llevamos sobre nosotros. Es así. Y de Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia. Ella era tentada por el demonio. Muchas veces, alguna vez la tentó en cuanto a la soberbia. Y le dice el demonio a ella: tú eres perfecta y agradable a Dios, y no es menester que más te aflijas. Y entonces ella se humillaba y le decía al demonio: miserable de mí. Miren cómo ella se reconoce: miserable de mí. San Juan Bautista no hizo jamás pecado. Fue santificado en el vientre de su madre y no por eso dejó de hacer tanta penitencia. Y yo he cometido tantos defectos y nunca los he llorado ni conocido como debiera. Nunca los he llorado ni conocido como debiera. Eso fue un acto de reconocimiento de su soberbia, de su pobreza. Y eso al demonio lo indignó y el demonio la dejó. ¿Qué es lo que podemos ver con estas vidas de estos pocos que les he presentado? Unos tenían actos concretos, cayeron en actos concretos de soberbias, otros eran tentados por la soberbia. Y esa es nuestra realidad. Caemos en la soberbia o somos tentados por la soberbia, pero con la ayuda de la gracia y con la ayuda de la humildad podemos vencer todo. Siempre estar, esto que dice Santa Catalina, sí, no he conocido como debiera, si hubiera tenido esta luz. Entonces, aplicarnos a tener este conocimiento. Por eso estamos en este taller. Quinto, ¿cómo puedo identificar si ese pecado es mi pecado capital? Con este examen de conciencia que les vamos a dar. El padre Alfonso Rodríguez dice que el propio conocimiento, o sea, el conocimiento de nosotros mismos, es la raíz y el medio para alcanzar la humildad. El propio conocimiento es la raíz y el medio para alcanzar la humildad. Porque si nosotros no nos conocemos, estamos creyéndonos que somos alguien que no somos. Estamos en la mentira. Entonces, a trabajar en este el conocimiento de nosotros mismos. Porque la humildad es andar en la verdad. Yo tengo que reconocer mis faltas, tengo que reconocer mis pecados y asimismo tengo que reconocer mis virtudes. La Virgen María es la criatura más humilde, la humilde. La humilde esclava del Señor, porque el Señor se ha fijado en la humildad de su esclava. O sea, ¿qué le gustó? ¿Qué reconoce la Virgen María en ella? ¿Qué le agradó a Dios? Su humildad. Su reconocimiento, su anonadamiento, yo soy toda tuya, Señor. Eso le hizo grande. O sea, nosotros no, por ser humildes, no vamos a reconocer las grandezas que no nos ha regalado, que Dios nos ha regalado, perdón. O sea, por ejemplo, si eres un gran pintor, no vas a decir: bueno, sí, yo pinto ahí más o menos, un poco, me gusta. No. Dios me ha dado este don de la pintura y ojalá que yo lo pueda glorificar. Es decir, reconocer lo que Dios ha hecho en ti, porque ha hecho en ti. Entonces, es importante esto de reconocer, identificar mis pecados, lo que yo soy, mis virtudes y todo eso, para de ahí detectar si yo realmente mi pecado principal, el capital que yo cometo, es la soberbia. San José María Escrivá de Balaguer decía: cuando te veas como eres, ha de parecerte natural que te desprecien. Porque si nosotros tomamos en cuenta
las virtudes que Dios nos ha regalado y los pecados en los que caemos, vamos a darnos cuenta de que somos merecedores de humillación, de desprecio, porque nosotros que hemos recibido tanto, hemos ofendido a Dios y le ofendemos a Dios y le correspondemos pobremente a Dios. Entonces, ahí eso va a ser como la gran luz para nosotros y nos va a permitir ubicarnos en la verdad y aceptar y no amargarnos y no victimizarnos y no crecer y crecer y crecer en soberbia, porque el victimizarnos, toda esa sensibilidad, toda esa afectación en el ser de uno, aumenta la soberbia. Entonces, la gran necesidad nuestra de hacer ese examen particular de conciencia que les vamos a mandar. También otro punto importante en este aspecto de conocerse un poquito más, ¿qué mueve? ¿Cuáles son los movimientos de mi corazón para hacer una cosa? O sea, no solo quedarnos en los actos, sino como que profundizar más y tratar de reconocer qué es lo que nos mueve a nosotros. Por ejemplo, ¿no? Si yo me llaman para predicar, perdón, para dar una charla, ¿qué es lo que me mueve? ¿El ayudar al alma? ¿El dar un buen consejo? ¿O el ser reconocido, que me alaben? Y todo eso. Entonces, buscar, encontrar cuáles son los movimientos que hay en mi corazón. Y por otro lado, algo un poco también fácil de distinguir cuánta soberbia o cuánta humildad hay en mí es qué ambiente yo genero en donde estoy. O sea, si soy servicial, si soy atento, si soy agradable o si soy violento, autoritario, conflictivo. Tú te puedes dar cuenta cuál es el ambiente que hay en tu casa, qué piensan tus hijos o tus padres, los que trabajan contigo de ti. Eso te ayuda a verte, aunque te disguste. Eso nos ayuda enormemente. Y por último, ¿qué ejercicios prácticos para salir, el punto 6, qué ejercicios prácticos para salir del pecado? La clave de la santidad radica en el amor de Dios, no en la ausencia de defectos. Por eso es que nosotros no tenemos que decepcionarnos, tenemos que perseverar en este camino. O sea, luchar por alcanzar el amor. Y el amor solo se puede llegar al amor solo se puede llegar si somos humildes. Yo, para terminar, quiero leerles dos cositas. Primero la palabra de Dios, lo que nos dice el Señor en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6 en adelante, como una práctica para salir del pecado, de la soberbia. Dice el Señor, dice Santiago: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios. Resistan al demonio. Perseverancia. Sométanse a Dios. Humildad. Resistan al demonio y Él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Acercarnos a Dios. Ir a los sacramentos. Confesarnos. La confesión nos hace reconocer nuestros pecados. Dice, que los pecadores purifiquen sus manos y que se santifiquen los que tienen el corazón dividido. Esta lucha, soberbia, humildad, soberbia. Reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas. Reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas. Que la alegría de ustedes se transforme en llanto, el gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Perseverar, orar, hacer actos de humillación. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y Conchita, por último, nos dice en esto de ejercicios prácticos para salir del pecado de la soberbia. El dolor viene a destruir la soberbia, el dolor. La cruz, y solo la cruz, con su acción divina, aleja a Satanás y destruye sus maquinaciones. Él sabe dar consuelos y dulzuras engañosas que en la miel llevan el veneno a las almas incautas y superficiales. La solidez está en el sacrificio vivo.
en la destrucción del hombre viejo, en la práctica sólida de las virtudes morales. Esa lucha, ¿no? El que quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Esa lucha del hombre viejo, del hombre carnal. La cruz desenmascara la soberbia en todas sus fases. El dolor impulsa grandemente a la vida espiritual. Aclara los caminos de extraordinarios falsos, tan llenos de mieles y de peligros satánicos. Que Dios nos dé la gracia de recordar estas cosas en las que hemos podido meditar, que las guarde en lo profundo de nuestro corazón, para que nos ayude en ese discernimiento que nosotros necesitamos para conocernos mejor, para reconocer todos los actos de humildad que tenemos y todos los actos de soberbia que todavía hay en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios sea todo con ustedes. A trabajar, queridos hermanos. Aleja el ruido que no me deja escuchar tu dulce voz. Trabaja en mí y hazme solo para ti. Sana mis heridas y mis inclinaciones